que nosotros estamos ubicados. Entonces hay dos retinoscopías dinámicas muy famosas. ¿Las recuerdan los que han revisado el material de apoyo que yo les dije que revisaran? O los protocolos de acomodación. ¿Cuáles son las dos famosas? Las más famosas, Moindra no es tan famosa. Es una retinoscopía dinámica, pero las más famosas son MEM, incluso está en el protocolo de acomodación, y no. Este es método de estimación monocular. Así se llama el método de estimación monocular, es porque estamos evaluando un ojo, pero el paciente está observando con los dos ojos el estímulo que le presentemos. ¿Sí? Entonces estas son las más famosas. NOT, más famosa en pacientes no présbitas. MEM, famosa en los pacientes présbitas. ¿Listo? Entonces hoy vamos a hablar de esas dos. Si van surgiendo dudas, me van comentando. En especial, ¿cierto? No es que sea mandatorio, pero usualmente MEM es para présbitas y no para pacientes no présbitas. ¿Qué necesitábamos para la retinoscopía estática? Caja de pruebas, bueno, el esencial el retinoscopio cargado, como ustedes siempre lo van a seguir trayendo. La cartilla de los prototipos. Una cartilla de agudeza visual. En lejos, ¿cierto? Una cartilla para visión lejana, necesitamos una montura de pruebas o un forópter, una caja de pruebas con la montura de pruebas. Yo creo que ¿qué necesitábamos? La regla de Krinsky para valorar, creo que por acá está, una regla de Krinsky para valorar la distancia a la que estábamos trabajando o la cuerda que ustedes ya han ido poniendo en sus equipos, las reglas esquiascópicas cuando queremos hacer una neutralización más rápida y una neutralización de esfera por esfera, y un par de RLs, idealmente un par de +2 porque usualmente hacemos la retinoscopía a 50 centímetros. Esos son los elementos para retinoscopía estática. ¿Pero en el MEM también se necesitan los lentes? No, señora. Los RLs no. Ya vamos a descubrir por qué. Acá, ¿qué se necesita? Miren que repetimos reglas esquiascópicas si queremos hacer algo más rápido, el retinoscopio infaltable, el forópter, una caja de pruebas con la montura de pruebas, pero adicional, miren que en el forópter se le agrega una cartilla con una barra. A eso se le llama rotochart. ¿Para qué sirve este elemento? Para hacer que el paciente tenga un punto de fijación a 40 centímetros, que es la distancia donde nosotros vamos a estar ubicados o al menos cercanos a esa ubicación. Si no es con forópter y rotochart, algunos de ustedes ya tienen los slides en el retinoscopio. Por lo pronto, si no lo tienen, pueden utilizar el cubo de acomodación para poder que el paciente les observe a 40 centímetros. ¿Por qué no utilizamos el RL? Yo sé que Milena todavía está ahí pensando, pero entonces, ¿por qué no utilizamos el RL? ¿Quién me lo dice? Porque la acomodación tiene que estar activa, listo, porque el paciente está observando a 40 centímetros. ¿Y dónde nos ubicamos nosotros? A 40 centímetros o cercano a 40 centímetros. Entonces, como el paciente está observando en una posición muy similar a la que nosotros estamos ubicados, no debemos compensar esa divergencia. En la estática, ¿por qué se compensa? Porque el paciente está observando de lejos, 6 metros. Nosotros, ¿dónde estamos ubicados? A 50 centímetros. Entonces, esa diferencia para controlar y garantizar la acomodación cero es lo que compensamos con el RL. ¿Sí? Acá no usamos RL.
porque el paciente está observando en un punto muy similar a donde está el observador. ¿Vamos bien hasta ahí, Isabela? ¿Todas las Isabelas del grupo? Bien. Listo, entonces eso es. Por ahí ustedes se vieron este flujograma, por favor lo revisan nuevamente, en donde está una guía de qué hacer cuando la acomodación está activa. La retinoscopía dinámica ofrece información sobre el balance acomodativo. Era lo que decíamos ahora. El balance acomodativo, entre los dos ojos, y también para calcular la adición en los pacientes presbitas. Recuerden que a partir de los 40 años se pierde la habilidad acomodativa. No es que se pierda, se empieza a disminuir esa habilidad acomodativa. Y es entonces común que a partir de los 40 años los pacientes necesiten una corrección adicional para cerca para poder observar los objetos. Entonces está la fórmula del eco, si se le adiciona un valor positivo a esa prescripción para poder observar que el paciente tenga una buena agudeza visual de cerca. ¿Por qué necesitamos identificar el balance acomodativo? Para poder diferenciar entre ametropías. Es posible que el paciente tenga sintomatología de miope sin ser miope, sino que tiene una alteración acomodativa tipo hiperacomodación, ya sea exceso, espasmo, ¿cierto? Vamos a volver a retomar todo eso que ustedes vieron en segundo, en tercero, ¿listo? Entonces debemos diferenciar entre anisometropías, errores de refracción y alteraciones de la visión binocular, porque todo eso se asocia con alteraciones o con imbalances acomodativos. Entonces, como les prometí, vamos a hablar de las más famosas, vamos a hablar de las dos primeras, que es el MEM o método de estimación monocular, la retinoscopía de Knott, y tengo en asterisco la retinoscopía dinámica monocular, porque también la vamos a ver, aunque no es para identificar alteraciones acomodativas. Esta última es para cuantificar el error refractivo, pero en condiciones monoculares, pero está dentro de la dinámica porque se hace de cerca, ¿sí? Esta se llama retinoscopía dinámica monocular o retinoscopía de cerca. Si vamos muy rápido me dicen, si hay que repetir algo, si hay que aclarar algo. Listo, entonces entre esas dos retinoscopías famosas vamos a hablar de la técnica de Knott primero. La técnica de Knott es ideal para pacientes no presbitas. Se presenta un estímulo acomodativo y a partir de la modificación de la distancia neutralizamos ese defecto o esa respuesta acomodativa. ¿Para qué nos sirve? Para identificar si el paciente tiene un adelanto acomodativo o un retardo acomodativo. El paciente debe estar... Se neutraliza a partir de la distancia. Y al neutralizar... ¿Debe estar corregido o sin corrección? Podemos identificar si hay adelanto acomodativo o retardo acomodativo. A eso lo aconduyo. Tengo mi paciente emetropizado. O el paciente es emétrope o lo tengo ya corregido con su mejor fórmula o prescripción óptica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a evaluar la acomodación y recuerden que push up, push down, minus lens, donde modificados se evalúan con corrección. El paciente debe estar corregido en su ametropía. Entonces, como está emetropizado y tenemos un objeto a 40 centímetros, ¿cuánto es la demanda? Menos 250. Entonces, a partir de esa respuesta podemos decir que si el paciente está acomodando más 1,
¿En dónde va a focalizar el punto? Detrás de retina en menos 1,50. ¿Sí? El paciente ya está corregido, o sea que esto es hipoacomodación. ¿Sí? Es hipoacomodación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar con NOT? Un lag. ¿Qué significa lag? Retardo acomodativo, ¿cierto? Vamos a ver esa parte primero. Bien, miremos la técnica. Ojalá voy a poner todo el volumen, sí. Pronuncie en voz alta. El evaluador se ubica con el retinoscopio por detrás del punto de fijación, observando el movimiento de las sombras en la retina. Si las ve con, se aleja, y si las observa contra, se acerca. Volvemos a... Pronuncie en voz. Los créditos para los estudiantes de optometría, ¿cierto? Que hicieron el video. Paciente con montura de pruebas con su corrección en uso. ¿Qué debe tener el subjetivo? Realmente debe tener el subjetivo. Como ustedes no han hecho quinto semestre, todavía no sabemos hacer subjetivo, entonces vamos a trabajar con el valor de la retinoscopía estática. ¿Sí? Se hace el barrido solo en un solo meridiano porque se asume que está emetropizado. ¿Sobre qué meridiano se hace? Sobre el menos refringente. ¿Sí? O sea que es muy común que veamos este barrido en este proceso porque la mayoría de prescripciones son con la regla, ¿cierto? Entonces, el barrido se realiza sobre el meridiano menos refringente o sobre el valor del meridiano de la esfera. Si el astigmatismo es contra la regla, el barrido deberá ser sobre el vertical. ¿Listo? Entonces, primer requisito, hacer el barrido sobre el meridiano menos refringente. ¿Cierto, Daniel? ¿Sobre cuál meridiano hacemos el barrido? O sobre el menos refringente. El cubo o el estímulo acomodativo debe estar a 40 centímetros. El paciente debe estar observando ese estímulo todo el tiempo. Nosotros iniciamos observando a 40 centímetros y hacemos el barrido. Si nos da sombras con, quiere decir que el punto de acomodación está detrás de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Alejarnos hasta neutralizar ese movimiento con, se neutraliza. Si el movimiento es Con. Si Si movimiento con quiere decir que el punto de acomodación está detrás del observador. Por eso es que para neutralizar ese movimiento con debemos alejarnos. ¿Hasta cuándo, profe? Hasta que se vea lleno. Como cuando neutralizamos con lentes, hasta que ya no haya movimiento. Y si nos alejamos más, lo que va a pasar es que se invierten las sombras, deben pasarse a contra. Entonces ya sabemos que debemos volver a acercarnos hasta que se vea lleno. Se aleja uno hasta que se vea lleno. Y si ven contra, entonces vuelve y se acerca hasta que vea lleno. Sí. Lo ideal es no pasarnos a contra, pero ustedes que están iniciando ese aprendizaje es probable que se pasen y los vean contra. Pregunta. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Sí. O sea, si me alejo y por ejemplo está a 60 centímetros, yo saco la compensación y más o menos ahí puedo saber si está en blanco o Si me alejo porque estoy viendo sombras con, de entrada es lag. El paciente está hipoacomodando. si las veo con. Si las veo con, siempre será lag. Si las veo contra, será lead y ya vamos a ir a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El paciente está observando a 40 centímetros. Las estoy observando con. Me debo alejar hasta que neutralice. Por eso está la regla de Krinsky ahí, porque necesitamos medir.
la distancia donde neutralizamos, porque esa es la respuesta acomodativa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero la demanda, porque si no nos queda atrás. Demanda acomodativa menos respuesta acomodativa. ¿La demanda cuál será? Siempre 250 dioptrías menos la respuesta, digamos que nos dio, ¿qué? 60 centímetros. $40 centímetros es la demanda, 60 centímetros la respuesta. 1.67 para ser más exactos. ¿Cuánto da esto? Lo que pasa es que puse ese mismo ejemplo, por eso me lo sé. ¿Cuánto da? Más 0,83, si no estoy mal, dioptrías. Esto es el lag acomodativo. ¿Por qué positivo? Porque miren que algebraicamente termina siendo positivo. ¿Y por qué es positivo? Porque estaría en hipoacomodación, está detrás de retina. Todo lo que está focalizando detrás de retina me refleja sombras con, ¿y con qué lo debo representar? Con positivo, que es el signo con el cual lo corrijo. Ahí estaríamos dentro de lo normal, ¿cierto? Dentro del rango. ¿Cuánto es el rango normal del lag? 0,25 a 1. 0,25 positivo, o sea, más 0,25 hasta más 1. Más 1. O sea que sería lag, pero no alteración acomodativa, pero sigue siendo lag normal. ¿Listo? Pronuncie en voz alta. El evaluador se ubica con el retinoscopio por detrás del punto de fijación, observando el movimiento de las sombras en la retina. Si las ve con, se aleja, y si las observa contra, se acerca. Recuerden que el barrido, bueno, vamos sobre no. El barrido se realiza sobre el meridiano menos refringente. Seguimos con norte. Ese es no. Seguimos con norte. Continuamos. Continuamos. Es que seguimos como que cambiará. Bueno, perdón, continuamos con norte. ¿Listo? Ya sabemos cómo identificamos el lag. Sombras con, quiere decir que nos tenemos que alejar del estímulo acomodativo hasta que neutralizamos. Cogemos la demanda acomodativa, que es 250, y le restamos el inverso de esa distancia de la respuesta acomodativa, y ahí tendremos un valor positivo. ¿Listo? De esa diferencia. Resulta que seguimos con el estímulo a 40 centímetros. Y acá está el estímulo y vimos sombras contra. ¿Qué quiere decir? Que este sistema tiene mucha más potencia y la respuesta está llegando antes del observador. ¿Por qué? Porque está acomodando un valor superior a la demanda acomodativa. Como vemos sombras contra, ¿qué debemos hacer? El estímulo se queda en 40 centímetros, pero el observador se acerca acá. ¿Listo? ¿Y cuánto nos da? 33 centímetros. Estamos haciendo NOT, el paciente está observando el estímulo acomodativo a 40 centímetros, nosotros nos ubicamos a 40 centímetros y al hacer el barrido sobre el menos refringente estamos observando sombras contra. ¿Qué debemos hacer? Acercarnos hasta neutralizar. ¿En cuánto neutralizamos en este ejemplo? 33 centímetros. Y hacemos el mismo proceso. Demanda.
250 dioptrías, menos respuesta. Ahí sí, el inverso de 33 da 3 dioptrías. ¿Cierto? Este sale de 40 centímetros y este sale de 33 centímetros. ¿Listo? ¿Cuánto da 250 menos 3? Menos 0,50. Igual menos 0,50. Este menos indica un adelanto acomodativo. Holismo. Un adelanto acomodativo. ¿Qué quiere decir? Que hay una mayor respuesta acomodativa. Hay una hiperacomodación. Ahí sí ya es una alteración. Hasta menos 0,25 es alteración acomodativa. O sea, todo lo negativo representa un lead y todo lead es alteración acomodativa. No hay normalidad en el lead. ¿Listo? Listos. Acá siguen unas diapositivas para que reforcemos el concepto. Un lag está representado porque el punto de acomodación está detrás de la tarjeta o detrás del estímulo acomodativo. ¿Qué debemos hacer para neutralizarlo? Alejarnos. Alejarnos del estímulo para poder neutralizar y encontrar ese punto de acomodación. Y por eso les decía que este ejemplo pues ya se los tenía acá, donde la demanda acomodativa es 40 centímetros, siempre va a ser 40 centímetros menos la respuesta acomodativa, que en el ejemplo pusimos 60 centímetros. Por eso nos da un valor positivo. Un lead se presenta cuando la respuesta acomodativa está delante de la tarjeta. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Acercarnos para poder obtener el punto de neutralización. Y pues acá tenemos el mismo ejemplo que habíamos puesto en el tablero. Preguntas hasta acá. ¿Cuáles son las alteraciones acomodativas? Hay dos clasificaciones grandes. La clasificación grande. ¿El espasmo viene de dónde? No, algo más sencillo. Hiperacomodación e hipoacomodación. Cuando hablamos de hipoacomodación, se divide en tres esa hipoacomodación. ¿Cuáles son? Insuficiencia. La menos severa, ¿cuál es? Fatiga. Sigue insuficiencia, fatiga acomodativa. Fatiga acomodativa, insuficiencia acomodativa y parálisis siendo la más severa. Y las hiperacomodaciones se dividen en dos. Exceso, la menos severa, y espasmo, la más severa. También existe la anisoacomodación, cuando hay diferencias en la acomodación entre los dos ojos. O la inercia acomodativa, que es cuando se tiene dificultad tanto para relajar como para activar. Esto está dentro de la clasificación de las alteraciones acomodativas. Aniso, acomodación. Profe, ¿y ese aniso se puede terapiar? ¿Cómo? Debe llevar terapia visual. Aniso, sí. 2 dioptrías se considera anisoacomodación. Recuerden, Jefferson, que aniso es diferencia, iso es igualdad. Por eso se le denomina anisoacomodación, diferencia acomodativa entre cada uno de los ojos.
Listo, sabemos hacer NOT entonces, en la teoría. ¿Sí? Hoy en la práctica continuamos con la neutralización del efecto refractivo con retinoscopía estática y posterior a ello empezamos a evaluar con NOT. La técnica de MEM, lo que sucede es que con ella no neutralizamos por distancia, sino que neutralizamos con lentes oftálmicos. Entonces, si vemos sombras con, ¿qué lente adicionamos? Positivo. Y si vemos sombras contra, negativo. Por acá había un video. Exactamente lo mismo, solamente que se hace con lentes o con acercamiento del lugar. Exacto. Entonces acá el estímulo acomodativo no se mueve ni tampoco el observador se mueve. Solamente lo se Ubicamos al paciente con su corrección óptica. Ambos ojos del paciente tienen que estar desocluidos, aunque se realiza de manera monocular. Colocamos la tarjeta de MEM a 40 centímetros del paciente y pedimos que lea en voz alta las letras. El optómetra observará las sombras y las neutralizará según el caso. Si las ve con, utilizará lentes positivos, y si se las ve contra, utilizará lentes negativas. Al momento de neutralizar con los lentes se debe ser rápido y no dejar tanto tiempo lente. Anotar el valor del lente con el que se neutralizó el movimiento ocular. Realizar el mismo procedimiento con el ojo izquierdo. Ubicamos al paciente con su corrector. Listo. Miren, el paciente, aquí el video tiene un error, no sé si lo notaron. ¿La distancia? ¿No? A los 40 centímetros parece que estuviese más cerca porque el forópter está acá, da como esa sensación, pero asumamos que está a 40 centímetros, ¿cierto? El slide está en el retinoscopio, perfecto, porque así controlamos que estemos en la misma posición del estímulo acomodativo. Es simplemente observar y hacer el barrido sobre el meridiano menos refringente. Acá ella sí gira la banda. Listo, seguramente observando algún cambio. Pero si el paciente, como debe estar emetropizado, vamos a hacer el barrido de la misma manera que no, sobre el meridiano menos refringente. Si vemos sombras con, adicionamos lente positivo hasta neutralizar. Si vemos sombras contra, adicionamos lente negativo hasta neutralizar. ¿Qué escribimos? El valor del lente resultante de la neutralización. Si nos dio más 0,75, entonces ponemos más 0,75, no hay que hacer ningún cálculo. Más 0,75, ¿qué representa? Un lag. Si nos da menos 1, representa un lead. Ya, es más sencillo. ¿Listo? Este es el método más empleado para la identificación en la adición en presbitas. ¿Sí? Entonces, si hacemos la neutralización con MEM y nos da más 1,50, la adición del paciente será más 1,50. ¿Sí? Exactamente el valor que corresponde a la neutralización. Más sencillo. Sí, pues que ya entendiendo el no, pues ya es lo mismo, solamente la forma de neutralizar el. Exacto. Entonces, como lo prometido es deuda, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya recordamos lo que es LAC y lo que es LIDA acomodativo. En el taller que les envía el correo, en la última hoja está una tablita resumen que les puede ayudar a recordar las alteraciones acomodativas. Y empiecen a desarrollar cada uno de los casos. ¿Casi no se ve? Una parte no se ve de la tabla. Ah, bueno, búsquenlo en Google, las alteraciones acomodativas, y fácilmente les aparece. Si no, me dicen y les envío el... ¿Debemos entregar el taller? No, la idea es que lo trabajemos y lo practiquemos. En 8 días continuamos con evaluación de esa parte. ¿Listo? Te los voy a ir llamando, yo creo que